Así vamos a entrar con las reflexiones acerca de este caso que hoy ha develado, lo han visto ustedes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Para ello nos acompaña María Fernanda Barreto, es analista política, escritora, articulista colombo-venezolano, nos acompaña desde Caracas, aquí en Venezuela. María Fernanda, buenas noches, bienvenida. Hola Tatiana, bueno, siempre un gusto saludarte, pero esta vez lamentando que sea esta la circunstancia que nos convoca. Muchísimas gracias por estos minutos. Es para millones de venezolanos realmente un momento muy difícil, sobre todo para aquellos que conocen muy bien todo el trabajo del profesor Carlos Lanz. Fuiste alumna además de él. ¿Cómo era Carlos Lanz? Cuéntanos de él en vida. Hay muchos textos incluso que hoy hemos visto después de la información tan dramática que entrega el fiscal general, que se recuerdan de él, además de líneas y estrategias claras de apoyo al proceso revolucionario en Venezuela. Bueno, Carlos Lanz es o era un revolucionario multidimensional, digamos, ¿no? Tuvo muchas etapas de su vida dedicadas a distintas formas de lucha. En algún momento fue, por ejemplo, comandante guerrillero en la década de los 60, tanto pues, del PRB FAL, y siempre fue un hombre muy nuestro americano. De hecho, en su etapa, digamos, en la que yo tuve el placer de coincidir con él había fundado el movimiento Nuestra América y también la corriente histórica social, porque era un hombre que más allá de ser excomandante guerrillero, de ser sociólogo, era un hombre que en cada pequeño espacio en el que se encontraba proyectaba todo su acumulado histórico y convertía cada pedacito de su vida cotidiana en un espacio de lucha. Y en esa tarea nos convocaba a todos y a todas. Yo tuve el gran honor de ser también una de sus estudiantes. Hace aproximadamente 3 décadas que Carlos Lanz me introdujo, como a muchos, pues en el mundo de la investigación, acción participativa y de la educación popular. Y allí nos desmontaba toda esa idea de la ciencia apartada de la revolución que nos han enseñado en las universidades y nos hablaba de la importancia de que cada ejercicio que hiciéramos, digamos, desde la ciencia también fuera un ejercicio comprometido con la transformación de la realidad y para eso la mejor herramienta que nos daba era la investigación acción participativa dentro de un método que él mismo fue desarrollando, que se llamó el método Invedecor y que para quienes fuimos formados también por Carlos Lanz, pues se convirtió en un método que utilizamos también en todos los espacios de lucha, porque incluso Tatiana, la última vez que conversé con Carlos fue aproximadamente un mes y medio antes de su desaparición, precisamente porque cité su método en el manual para defender la revolución desde nuestra comunidad como el método recomendado para organizar las comunidades y defender la paz de la revolución bolivariana. Entonces, después de, para ese entonces, 28 años de estar estudiando el método Invedecor, Carlos me llamó y me dijo, Chamita, te graduaste ahora sí de Invedecorista. Y esa fue la última vez que tuve la oportunidad de conversar con él, pero insisto, Carlos Lanz es un baluarte de la revolución venezolana, sin duda, un baluarte de la educación popular venezolana, de la revolución bolivariana, fue también muy cercano al presidente Chávez, un hombre que además comprendía muy bien la importancia de la unidad latinoamericana y por eso también era muy cercano a los pueblos bolivarianos. Y la última vez que nos vimos personalmente, que fue un poco antes de que iniciara la pandemia y bueno, la cuarentena radical, justamente nos encontramos para intercambiar el análisis situacional de las relaciones colombo-venezolanas, porque también ese era un tema en el que Carlos era un maestro y bueno, siempre intercambiábamos eh, conocimientos, pues, y bueno, y para mí siempre un honor recibir siempre todos sus aportes. María Fernanda, y en este contexto, durante estos años, cuando se preguntaban, pero ¿dónde está Carlos Lanz? ¿Cómo se produce su desaparición? ¿Cómo sale de su casa? Desde ese momento, desde ese 8 de agosto hasta hoy,
Aparecían especulaciones, aparecían hipótesis, teorías, y varias de ellas relacionaban esta desaparición y se les daba uso político o que el propio Estado venezolano en alguno de su sector institucional estaba vinculado. Algunos, por ejemplo, llegaron a decir que había que llevar el caso a la Corte Penal Internacional. ¿Qué crees de eso? Mira, yo además de tener el honor de haber participado con Carlos en todos sus ejercicios formativos de los últimos años, bueno, en buena parte de ellos, perdón, fui vecina de Carlos Lanz y de su familia, de su primera esposa, Trina Araceli, y sus hijos Nela y Alex. Y todo este tiempo después de su desaparición me mantuve en contacto sobre todo con Alex, eh, y pues entendí además cómo ha caído sobre la familia el peso de esta cosa tan terrible que es sin duda una acción terrorista, que es la desaparición eh, forzada. Pero además de eso, muy indignante, Tatiana, ha sido escuchar, y varias veces se me ha preguntado si había alguna posibilidad de que fuera el propio gobierno revolucionario que Carlos Lanz defendió hasta sus últimos días, el que lo hubiera desaparecido. Es indignante porque es lo que también en Colombia vivimos constantemente, es revictimizar, y se revictimizaba así no solamente a nuestro compañero Carlos Lanz, sino a su familia y a quienes hemos militado con él. Es la paradoja que citaba ahora, creo que fue el ministro Ernesto Villegas. Mira, aquí tengo el último libro que Carlos me regaló, que se llama Guerra no convencional y estrategia de amplio espectro. Convirtieron o trataron de convertir a Carlos Lanz en una herramienta para esa guerra multidimensional contra la revolución bolivariana, y eso, por supuesto, es una revictimización o una pretensión de revictimizar al compañero, porque evidentemente eso no logró asentarse porque no tenía ningún fundamento, ningún fundamento. Incluso es indignante ver que aún hoy persisten en esas teorías precisamente los medios más mercenarios de la derecha, que siempre formaron parte de esta guerra híbrida contra la revolución bolivariana, y que precisamente Carlos Lanz denunciaba con nombres y apellidos, porque Carlos además fue siempre frontal, claro y valiente. Y ahora se quieren parar como defensores de la memoria de nuestro compañero, pero Carlos Lanz nos pertenece, le pertenece a Nela, a Alex, a su primera esposa, Trina Araceli, una excelente compañera a la que todos queremos, y nos pertenece a los revolucionarios y revolucionarias de nuestra América, los que tuvimos el gusto, el honor de conocerlo y que no lo vamos a olvidar. Y también, por supuesto, quienes aún sin conocerlo todavía van a seguir empapándose de su obra y de su legado. A través de toda su obra y precisamente esto que dice de su legado. María Fernanda, las investigaciones, dice el fiscal general de la República de Venezuela, que deben continuar, además de lo aberrante, escabroso, doloroso. No hay más calificativos o muchos más para explicar lo que esto significa para el país, que además no tiene la costumbre de conocer hechos de estas características, como bien recuerdas, por ejemplo, en Colombia, que muy bien conocemos cómo se actúa con respecto a lo que se considera específicamente como la desaparición forzada. ¿Qué opinas acerca de esto que el fiscal ha dicho? Las investigaciones deben continuar. Mira, nosotros y nosotras, no solamente, creo que quienes militamos en cualquiera de las etapas de la vida de Carlos junto a él y su familia, particularmente Alex, que es con quien me mantengo siempre en contacto, pero también estoy segura que es la petición de Nela y de Trina, esperamos y vamos a estar muy atentos y atentas a que estas investigaciones continúen y a que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley sobre quienes nos están causando hoy este dolor y esta pérdida irreparable a la revolución bolivariana y a la revolución mundial, Tatiana, porque quienes no han conocido a Carlos Lanz Rodríguez, yo les invito a que busquen sus obras, sus diversas obras, todas las manos a la siembra, ese proyecto tan hermoso.
que busquen sus materiales sobre las proxy war, el poder en la escuela, obras innumerables de Carlos Lanz, y se van a dar cuenta que este ha sido un golpe para la revolución Dices esto y recuerdo latinoamericana y además mundial. sus reflexiones acerca de la revolución cultural. Él decía que era fundamental la revolución cultural para pensar en una profunda revolución bolivariana. Por supuesto que sí, el método Invedecor precisamente se basa en la idea de coordinar investigación, acción participativa con organización comunitaria, con comunicación alternativa y popular y con educación popular. Porque era así Carlos Lanz. Carlos veía la complejidad de la realidad y la complejidad de la lucha revolucionaria. Y es en ese legado donde tenemos el reto de seguir creciendo los revolucionarios y revolucionarias de nuestra América, creciendo en el legado de Carlos y bueno, digamos que no solamente recordándolo, sino que realmente manteniendo vivas esas ideas de Carlos y no permitiendo que quienes pretendieron arrodillarlo y no lo lograron, se ve que no lo conocían. Quienes lo conocíamos sabíamos que Carlos jamás iba a morir de rodillas, porque Carlos siempre fue un hombre, como decimos en Colombia, que era un hombre frentero, un hombre valiente y un hombre que hasta sus últimos momentos, como hoy nos dijo el fiscal, se mantuvo en pie, jamás se rindió y siempre mantuvo además una ética impecable que hace que en medio de este dolor nos sintamos también muy orgullosos y orgullosas de haber coincidido con Carlos en su paso por esta vida. Gracias, María Fernanda. Gracias por estas reflexiones en un momento tan difícil para los millones de venezolanos que, reiteramos, compartieron su vida, sus enseñanzas, que además, como tú y como tantos otros, fueron sus estudiantes. Gracias por esas palabras. Una valentía hablar de eso y de esta manera. Gracias, buenas noches. Gracias, Tatiana. Y quiero mandar un abrazo especial de verdad a Alex, a Nela y a Trina de todo corazón. Muchas gracias, buenas noches.